Ahora sí. Sobre tumores de la glándula tiroides. Ese es el tema que vamos a tratar ahora. Yo soy la doctora Verónica Quevedo, médico asistente del servicio cérvico-maxilofacial, cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial. Lo Eh, facial. Lo facial. Vamos a tener en este tema tópicos generalidades, nódulo tiroideo, cáncer de tiroides y las conclusiones. Lo que vamos a ver, sabemos que la glándula tiroides es una glándula endocrina que va a producir las hormonas tiroideas, la cual necesitamos para el metabolismo diario. La tiroides se va a originar en la base de la lengua y estas células van a formar, migrar y descender hasta su sitio habitual, a tercer anillo traqueal, una vez que se ha formado. La tiroides se va a formar alrededor de la 7ª semana y debe descender hasta el lapso de la 10ª semana. Cuando nosotros tenemos la tiroides formada a nivel de la base de la lengua y no llega a su posición habitual, podemos tener una tiroides ectópica. Y la otra patología o alteración que se puede dar en el descenso de esta glándula tiroides hacia su posición habitual es un quiste tiroidoso. Aquí vemos una niña, es una patología frecuente en niños, pero también la podemos encontrar en adultos, cuya peculiaridad cuando nosotros hacemos un diagnóstico diferencial es pedirle al paciente que haga la maniobra de Hamilton. ¿En qué consiste esto? Pedirle que saque la lengua, que el paciente protruya la lengua. Al protruir la lengua, este tumor aparentemente impresiona que disminuiría o que asciende. Nosotros lo cogemos entre los dos dedos y estamos haciendo un diagnóstico diferencial, que ya nos quedaría en determinar si es un quiste tirogloso versus una tiroides ectópica, porque no debemos operar nosotros la tiroides ectópica. Peor si es que es en niños, pues necesitan la hormona tiroidea para poder terminar la maduración cerebral. Por eso que yo me imagino que este tema ya lo han visto cuando han hecho la clase con el doctor Novoa. La operación que corresponde a una quiste tirogloso es la operación de Sistrum. Consiste en resecar el quiste, lo ideal en su totalidad, parte del conducto más el cuerpo del hueso yoides, con la finalidad de disminuir las probabilidades de recidiva. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de quiste tirogloso, primero tenemos que descartar que no estemos ante una tiroides ectópica. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un examen de ecografía, pero además solicitando que el ecografista nos reporte si es que la tiroides está en su posición habitual. Otro de los exámenes que tenemos para poder hacer un descarte en que sea un quiste tirogloso o tal vez una tiroides ectópica es una gammagrafía con tecnesio 99 para que nos pueda ubicar dónde está la tiroides. Una tomografía también me puede decir si es que la tiroides está en su posición habitual o está de manera ectópica. Entonces, lo primero que debemos hacer ante la sospecha de un quiste tirogloso, descartar la probabilidad de una tiroides ectópica. Aquí vemos nosotros imágenes de tiroides ectópica. Como yo les había dicho, la tiroides se forma a nivel de la base de la lengua y a ese nivel es donde vamos a ver la tumoración. Pero el tumor no se ve en estado basal, sino cuando el paciente protruye la lengua. Generalmente son asintomáticos, no les causan molestias y los pacientes se acostumbran a comer los alimentos, hacen unos ciertos giros, no les causa mayor problema y el paciente viene por un hallazgo. Yo he tenido la oportunidad de ver 3 pacientes, las 3 mujeres con tiroides ectópica y por coincidencia las 3 provenientes de Iquitos. 2 niñas, una adulta de 26 años de edad. Se les hace la tomografía respectiva con captación de contraste, donde vemos la formación de la tiroides o la tiroides a nivel de la base de la lengua y la ausencia de la tiroides a nivel del tercer anillo traqueal. Aquí estamos viendo la tiroides ectópica a nivel de la base de la lengua cuando el paciente protruye. Tiene un color rosado, medio afambresado, con su vascularización. Este es el color característico que nosotros vemos a una tiroides cuando no tiene un cáncer, cuando es un bocio, digamos, cuando es el óvulo izquierdo está comprometido por un cáncer, pero el lado derecho está dentro de los parámetros normales, así como lo estamos viendo, es lo que vamos a reparar en sala de operaciones. Aquí vemos unas tomografías donde logramos evidenciar la formación o la captación del contraste a través de la tiroides
y aquí hay la ausencia de esta captación. Esto es una tomografía con ausencia de tiroides, lo más probable con una tiroides ectópica. ¿Por qué les digo lo más probable? Porque es una imagen. Puede ser un paciente que haya sido operado ya de una tiroidectomía, por lo tanto no se va a ver el gráfico de la tiroides, pero lo más probable es que sea por una tiroides ectópica. Como habíamos dicho, la tiroides se va a ubicar en su posición habitual a nivel del tercer anillo traqueal. Está conformada por dos lóbulos unidos por un istmo y en un 80% de los pacientes tienen la pirámide, el lóbulo piramidal o del Hallowell. Son hallazgos que los vamos a encontrar en el intraoperatorio que toman importancia cuando operamos pacientes con cáncer. Cuando nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico, se hace la tiroidectomía, debemos sacar todo la tiroides, los lóbulos que tenga, la pirámide del Hallowell, a veces tienen unas proyecciones laterales que justo dan hacia el nervio laringio recurrente, también debemos nosotros asegurarnos de sacar toda la glándula tiroidea. En cuanto a la vascularización de la tiroides, esta está dada principalmente por la arteria tiroidea superior, que es la primera rama de la carótida externa. En el cuello va a ocurrir la bifurcación de la carótida, tenemos la carótida interna, la carótida externa. La carótida interna no da ramas a nivel del cuello. La que sí da ramas es la carótida externa, siendo la primera rama la tiroidea superior. Esta va a entrar a nivel de la tiroides por 3 pedículos, por eso que cuando nosotros hacemos nuestras cirugías, nuestras resecciones, debemos tener cuidado de poder ligar bien estos pedículos porque podemos tener hemorragias y esa es una de las complicaciones que nos va a llevar a un hematoma y el paciente se nos puede morir. Tenemos que conocer nuestra anatomía para poder hacer también nosotros las cirugías. La arteria tiroidea superior me va a irrigar a la tiroides en un 75%. El resto va a estar dado por la arteria tiroidea inferior que va a provenir de la arteria subclavia. Esta arteria tiroidea inferior toma más importancia para la irrigación de las glándulas paratiroides, que vemos aquí estas estructuras que generalmente son 4 que están irrigadas por la arteria tiroidea inferior en un 75%. Por eso que cuando nosotros hacemos las disecciones o la tiroidectomía, tenemos que tener mucho cuidado en dejar las glándulas paratiroides con su vascularización, porque va a estar alterado en el postoperatorio el metabolismo del calcio, el paciente puede tener una hipocalcemia que puede ser severa, incluso si no tenemos los cuidados respectivos, podrían fallecer los pacientes. Por eso es importante tener un manejo adecuado en el intraoperatorio de las glándulas paratiroides. Otra de las estructuras que debemos conocer nosotros son los nervios laringios recurrentes, que van a ir paralelos a la tráquea, pero que van a ingresar a nivel de la membrana cricotraqueal. Estos nervios son los que me van a dar la movilidad de las cuerdas vocales, por lo cual voy a poder emitir la voz. Si hay una lesión de estos nervios por técnica quirúrgica, pues debemos tener mucho cuidado. Otra cosa es que esté operando un cáncer y que el cáncer me haya infiltrado el nervio, es sí una lesión que ya se prevé antes de la cirugía. En cuanto a la patología tiroidea, la podemos dividir en una patología funcional, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, mayor producción de hormona, menor producción de hormona, tratamiento médico, tratamiento por endocrinología. Generalmente los pacientes son evaluados por endocrinología y cuando les hacen sus controles encuentran un nódulo, recién son pacientes que van a ser derivados a cirugía de cabeza y cuello. Por lo tanto, la otra patología que se puede presentar en la glándula tiroidea es la estructural, la presencia de nódulos tiroideos o de nódulos tiroideos, ya sea benigno, maligno o un bocio difuso. Las alteraciones estructurales de la glándula tiroides, como es lo que les he comentado, es lo que nosotros vamos a ver en nuestra consulta. Nos va a llegar un paciente con un nódulo tiroideo al cual debemos comenzar a hacer los estudios. ¿Qué es el nódulo tiroideo? Es la condición clínica caracterizada por el crecimiento focalizado
único en la glándula tiroides, pero también puedo tener crecimiento múltiples. Eso estaría en relación a nódulos tiroideos o a un bocio. Aquí vemos en la foto los diferentes tamaños de los nódulos que nosotros vamos a ver. Esto es lo que generalmente estamos viendo ahora. Ya no vemos estos casos. Esto es un bocio difuso gigante. Las clasificaciones de bocios también han ido cambiando con el tiempo. Antes teníamos clasificación de 1 a 4, ahora solamente tenemos bocio grado 1, bocio grado 2. Bocio grado 1 es el que no se ve y bocio grado 2 es el que ve. Así se ve, así sea a corta distancia. Obviamente esto lo vemos desde lejos. Ya no vemos estos casos, se creía que estos bocios eran por el déficit de yodo, por eso a la sal de mesa, a la sal de cocina se le agregó yodo y disminuyeron los casos. Pero a pesar de eso, tenemos todavía zonas endémicas, tenemos pacientes que vienen con la presencia de bocio, no conocemos cuáles son las causas específicas para este crecimiento de la glándula tiroides. La comparación que nosotros tenemos de los bocios con los tumores malignos, como vamos a ir viendo, es que conforme esta glándula va creciendo, va distendiendo la piel. La tiroides no duele. La glándula tiroidea no me va a producir dolor. Lo que me produce dolor es el crecimiento rápido de la cápsula de la tiroides. Esta sí me puede llevar un dolor y un crecimiento rápido generalmente me hace pensar en un tumor maligno. Un bocio es algo que va creciendo despacio, va creciendo con el tiempo, va distendiendo la cápsula y no me produce dolor. Y otra de las características es que también no tengo infiltración en la piel se va distendiendo. Entonces, cuando nos llega un paciente con un nódulo tiroideo, tenemos que evaluarlo, tenemos que examinar a nuestros pacientes. Como yo les decía a los chicos que han rotado esta semana conmigo, cuando nos llega un paciente por primera vez, ya sea que lo vemos en consulta, ya sea que lo estemos viendo por emergencia, porque son las dos formas de cómo llegan los pacientes, la primera vez tenemos que hacer un examen general del paciente, evaluar, hacer una endoscopía, ver la fascia, ver alguna lesión sospechosa de malignidad, sin olvidarnos las orejas, tanto preauricular como retroauricular. Pasamos a la cavidad oral, les pedimos que abran la boca, vemos si hay alguna lesión en cavidad oral, en orofaringe, y posteriormente pasamos al cuello. En el cuello podemos examinar la glándula tiroides, podemos examinar la laringe externamente y podemos examinar también las adenopatías. Eso va a estar dentro de nuestro examen general. En este caso es un paciente que ya viene dirigido porque generalmente los pacientes que llegan a nuestra consulta han pasado por endocrinología, han pasado por oncología, por el médico internista, por el médico general. Entonces ya vienen dirigidos porque tienen una lesión o un tumor en la glándula tiroidea, es decir, en la región cervical. Cuando evaluamos al paciente es importante hacer nuestra historia clínica. La anamnesis es básica. El relato de los síntomas conforme se van presentando también es importante para nosotros, no solamente en cirugía de cabeza y cuello, sino en todas las especialidades. Hacer una buena historia clínica nos va a llevar a orientar, más el examen físico, a nuestra presunción diagnóstica. En el caso de la tiroides es importante también conocer los antecedentes personales del paciente, si es que ha tenido algún cáncer, antecedentes familiares, si es que hay pacientes con patología de tiroides, si es que hay pacientes con cáncer de tiroides, porque yo tengo cáncer que van a venir asociados a este tipo de pacientes. Una vez que hemos hecho nuestra anamnesis, procedemos a nuestro examen físico. En este caso es un examen físico localizado, es un examen que nos va a permitir determinar el tamaño del nódulo, la consistencia del nódulo en la tiroides, la ubicación, dónde está localizado, en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, en el tercio medio, tercio superior, en el istmo, si es que yo puedo determinar o no el borde inferior. Le pido al paciente que mueva, que degluta para ver la movilidad. Si es que esto no se mueve, está sujeto a planos profundos. Si es que puedo delimitar el borde inferior del nódulo, quiere decir que el tumor lo puedo palpar y sale por a nivel cervical. Si no puedo palpar el borde profundo, pues necesitaría tomarle otros exámenes como una tomografía para ver hasta dónde es que está llegando ese tumor. Podría ser un bocio sumergido.
Estas son las dos formas que nosotros tenemos de examinar la glándula tiroides. Si nos paramos delante del paciente, examinamos con los pulgares, o nos paramos detrás del paciente y examinamos con el dedo medio y el dedo índice. No solamente evaluamos tiroides, sino también vemos los grupos ganglionares. Ambas maniobras tienen su nombre. La del Lange es la que nosotros generalmente hacemos porque nuestro consultorio está adaptado para examinar al paciente de esa forma. Tenemos diferentes maneras de cómo examinarlo. Podemos palpar con los pulgares, pedimos al paciente que degluta, u otra de las formas es con un dedo fijo la tráquea y le empujo hacia el lado contralateral y me permite evaluar mejor el lado contralateral. Hago lo mismo con el otro dedo y voy a examinar el lado que me faltaba, a la vez que le pido al paciente que degluta. La deglución me va a determinar la movilidad, porque si se mueve la glándula tiroides, a pesar de que tenga nódulos, quiere decir que está localizado dentro o intratiroideo. Si ya no tengo movimiento o es un movimiento parcial, pues es un nódulo que probablemente es un cáncer que me está comprometiendo músculos pretiroideos. Y si tengo una tiroides fija, pues lo más probable es que efectivamente sea un cáncer. Estamos hablando del examen físico, es lo que yo estoy encontrando en mi examen físico. Un nódulo que no se mueve, una tiroides que no se mueve, esa es una tiroides que es fija, que está comprometiendo planos profundos, lo más probable. Por lo tanto, es un paciente que también tengo que pedirle una tomografía o tal vez una resonancia para poder ver y evaluar los límites de extensión de enfermedad. Lo que normalmente hacemos, la mayoría de nuestros pacientes entran con un nódulo o varios nódulos en la tiroides. Con que yo tenga 2 nódulos en la tiroides, ya sea en ambos lóbulos o en el mismo lóbulo, yo ya puedo considerarlo como un bocio multinodular hasta demostrar lo contrario. Entonces, generalmente la mayoría de nuestros pacientes tienen tiroides móviles, vienen por nódulos en la tiroides. En algunas circunstancias encontramos ganglios. Eso también tengo que evaluarlo en mi examen físico y colocarlo en la historia clínica. Presencia de adenopatía en grupo 2, por ejemplo, del lado izquierdo. ¿Cómo puedo poner ausencia de ganglios cervicales? Eso dice que en mi examen físico yo también evalué los ganglios. Una vez que he evaluado a mi paciente, si tiene un nódulo tiroideo móvil, si tiene un nódulo que está dentro de los confines de mi examen físico, para mí es suficiente solicitar una ecografía y con una punción con aguja fina o una biopsia aspiración con aguja fina. Los términos se pueden utilizar indistintamente, pero lleva a lo mismo. Para disminuir los errores en el quehacer de la ecografía y de la biopsia, pues ahora nosotros solicitamos BAF con guía ecográfica. Eso es nuestro caballito de batalla. Antiguamente solicitábamos una ecografía, si efectivamente había un nódulo, pedíamos una BAF, o si el nódulo se palpaba, se solicitaba la BAF. Si el nódulo no se palpaba, se solicitaba la BAF con guía ecográfica. Con el tiempo hemos ido viendo que es mejor solicitar la BAF con guía ecográfica en un mismo tiempo, porque tenemos una mejor descripción ecográfica del área sospechosa de malignidad y a esa zona es donde se dirige la aguja para hacer la biopsia. Y segundo, nos ahorra tiempo. Y el tiempo es valioso para nuestros pacientes, por lo menos en la institución donde yo trabajo, porque ellos no van a conseguir cita pronta. En lo mejor de los casos consiguen cita en 3 meses, consiguen cita en 4 meses, pero si yo tengo la sospecha en mi examen clínico que estoy ante un cáncer, pues le doy un adicional al paciente para dentro de 15 días, máximo un mes, para que pueda regresar con sus exámenes auxiliares. Si efectivamente los exámenes de la biopsia y la ecografía me dicen que es un cáncer, pues procedo con los prequirúrgicos. Si los resultados me dicen que es un bocio, pues al paciente le puedo decir, ¿sabe qué, señora? Saque usted su cita normal porque no tengo que correr contra el tiempo.
Los nódulos tiroideos, para que se puedan palpar, tienen que medir más de 1 centímetro de diámetro. Menos de 1 centímetro de diámetro es muy raro que se puedan palpar, salvo que algo esté pasando en ese nódulo. Y si algo está pasando, es un nódulo duro que me orienta a que puede ser un cáncer de tiroides. Tenemos los nódulos en la población general en un 4 a 7%. Es una patología más frecuente en mujeres en una relación de 5 a 1. Por eso que cuando nosotros hablamos de nódulo tiroideo, hablamos de cáncer de tiroides, siempre decimos señora, 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 porque es mucho más frecuente esta patología en mujeres. La incidencia del nódulo tiroideo en la población general es del 5% y solo el 10% son malignos. O sea, a nivel mundial no tenemos una gran casuística, pero nuestra especialidad, o por lo menos nuestro hospital, es un hospital de referencia donde nos llegan pues muchos pacientes. Nosotros, nuestra patología más frecuente en consultorio externo es el cáncer de piel. Es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia, que lo mandamos a tratamiento ambulatorio por cirugía menor y el paciente no pasa por hospitalización en la mayoría de los casos. Pero en cambio el nódulo tiroideo sí es lo que con mayor frecuencia nos llega después de cáncer vasocelular. Si tiene indicación quirúrgica, si es un bocio, pues pasa a hospitalización para operarse, y si es un cáncer, pues con mayor razón tiene indicación quirúrgica. Hace unos años hubo un boom de las ecografías, que por todo sitio hacían ecografías, por lo tanto se vio que hubo un aumento de estas presencia o hallazgo de nódulos mediante ecografía, que es lo que nosotros llamamos los incidentalomas. Muchos de nosotros tenemos quistes en la tiroides, podemos tener nódulos que nunca llegaron a desarrollarse, nunca se llegaron a manifestar, no sabemos por qué. E incluso en las necropsias, cuando antes se realizaban, se llegaron a determinar que el 50% de estas necropsias que se hacían, pues tenían la presencia de nódulos tiroideos. Otro de los exámenes que antiguamente eran útiles, ahora no tienen tanta utilidad para nosotros, pero sí para endocrinología, es la gammagrafía. La gammagrafía era un examen que era lo que se tenía a la mano. Hasta hace 60 años recién apareció la ecografía, posteriormente, casi paralelamente, vino las biopsias. Por lo tanto, antes de 60 años atrás teníamos como herramienta la gammagrafía. ¿Para qué me sirve? En los endocrinólogos es muy útil para determinar si tengo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, captador de contraste o no, si es que es un nódulo frío, si es que es un nódulo caliente, nódulo frío que no produce mayor hormona, nódulo caliente que sí produce mayor hormona. En el caso de nosotros nos es útil o nos será útil porque una gammagrafía de un nódulo frío tiene mayor riesgo de tratarse de un cáncer a diferencia de un nódulo caliente. El nódulo caliente tiene la probabilidad de 0 a 4% de que esto sea un tumor maligno. En cambio, el nódulo frío tiene una probabilidad que va entre el 5 al 25% de que este sea un nódulo cancerígeno. Son exámenes auxiliares, como les digo, es importante nuestra anamnesis, nuestro examen físico y correlacionarlo con los exámenes auxiliares. Como habíamos dicho, es una patología más frecuente en mujeres, entre 5 a 6 por un varón, pero cuando se presenta estos nódulos en los varones tienen mayor riesgo de malignidad. Tiene mayor incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida, hablamos en cuanto a los nódulos tiroideos, pero cuando nosotros hacemos nuestros exámenes, nuestra evaluación del paciente en la consulta, básicamente, tenemos que también pensar en la sospecha de malignidad. Uno, como les había dicho, cuando tengo un nódulo en un paciente varón, tiene mayor riesgo de que sea un cáncer a que sea un tumor benigno. Cuando son menores de 20 años o mayores de 55 años, cuando existe un rápido crecimiento en un nódulo preexistente. Ese crecimiento rápido nos orienta a que algo malo puede estar pasando, y la consistencia firme de la lesión. Doctora, pero ¿cómo sé yo que es una consistencia blanda, es una consistencia dura? En pregrado, hace muchos años ya, yo aprendí
que la consistencia la tocábamos de la punta de la nariz. Todo lo que es igual a la punta de la nariz es blando. Todo lo que está por encima de la consistencia de la punta de mi nariz es duro. Obviamente, si yo toco esta mesa, pues esa es una concentración o una consistencia pétrea. Eso ya me orienta indiscutiblemente a que eso es un cáncer. ¿Cuándo más sospecho de que estoy con un paciente que tiene probablemente un cáncer? Cuando hay signos de invasión local, cuando en mi interrogatorio yo le estoy preguntando si o el paciente me refiere que tiene disfonía. Pero ojo, la disfonía es una patología que se instala de manera constante. No es que en la mañana amanecí ronca, conforme va avanzando el día estoy mejor y para la noche nuevamente estoy ronco. Eso más se orienta hacia un problema de una alergia, de una faringitis, una laringitis alérgica. La disfonía es cuando el paciente tiene la molestia de manera permanente. Y como vamos a ver ahora que hagamos cáncer de laringe, todo paciente con más de 2 semanas de disfonía es un paciente que debe evaluarse cuerdas vocales. Si yo tengo un paciente con un nódulo tiroideo de consistencia dura y el paciente además refiere disfonía, pues yo ya estoy pensando en que es un cáncer de tiroides asociado o que ha salido ya de la glándula tiroides y que está comprometiendo el nervio laringio recurrente, dependiendo del lado derecho o izquierdo donde esté localizado el nódulo. Para yo poder confirmar esa disfonía o ese probable compromiso del nervio laringio recurrente, pues yo a mi paciente le voy a pedir una nasofibroscopía, que es un examen flexible que me va a permitir evaluar la movilidad de las cuerdas vocales. Pero si el paciente me dice que además tiene disfagia, que tiene dificultad para comer los sólidos inicialmente y que ahora solamente está comiendo sus comidas un poco más licuadas, pues me orienta también a que tenga un tumor grande que puede estar comprometiendo esófago y yo le podría pedir una endoscopía alta para poder ver ese compromiso. Además, yo con esta descripción de la disfagia, le debo pedir una tomografía para poder ver qué es lo que está causándole esas molestias al paciente. El dolor del cuello, como les dije, se va a dar siempre y cuando hay la cápsula de la tiroides se distiende muy rápidamente, ahí sí me produce dolor, pero la mayoría de nuestros pacientes cuando llegan a la consulta refieren dolor y nosotros examinamos y los encontramos con una contractura muscular. Entonces, tenemos que en el examen físico, como les digo, mi paciente va a salir con lo básico, que es una BAF con guía ecográfica. Si yo no logro palpar el borde inferior del nódulo a la hora de pedirle que degluta, pues tengo que solicitarle una tomografía para verle hasta dónde está llegando ese tumor, ese bocio. Si el paciente tiene una disfonía, le solicito una nasofibroscopía. Si tiene disfagia, le solicito una endoscopía alta, además de una tomografía. Cuando sospecho también de que el paciente puede tener un nódulo que sea maligno, cuando tengo adenopatías cervicales. Como yo les dije, yo tengo que examinar la tiroides, pero también tengo que buscar la presencia de ganglio. Si son positivos a mi examen físico, lo reporto en la historia clínica. Si es negativo mi examen físico, también lo reporto en la historia clínica. Si yo tengo un nódulo duro en la tiroides que clínicamente me impresiona que es un cáncer y no tengo ganglios palpables, pues mi ecografía tiene que decir BAF con guía ecográfica de nódulo tiroideo a descartar metástasis cervical, para que en la ecografía puedan ver la presencia o no de ganglios que también ecográficamente me tienen que hacer descripción si es que son metastásicos o son inflamatorios. Cuando el paciente tiene historia de radiación en cabeza y cuello, también tienen mayor riesgo de desarrollar estos tipos de cáncer de tiroides. Además de la historia familiar del cáncer de tiroides, como habíamos visto, tengo un cáncer de tiroides papilar familiar, tengo un cáncer medular de tiroides que puede venir asociado a factor genético o de herencia.
La ecografía cervical, como les dije, o la ecografía es un examen que tiene una antigüedad más o menos de 60 años. Nos ayuda a poder describir las características del nódulo tiroideo, ya sea sólido, ya sea quístico. Eso es lo que nos va a decir, nos va a dar las dimensiones, pero ahora las ecografías además tienen un índice de elastonografía. Esto nos van a medir la consistencia del nódulo y a mayor consistencia nos orienta que puede ser un cáncer, a menor índice pues es un tumor benigno. Entonces los equipos también se van modernizando y nos ayudan a poder determinar mediante el examen físico y el resultado de los exámenes auxiliares si es que estoy ante un tumor benigno o ante un tumor maligno. Pero las ecografías en cuanto a los nódulos tiroideos deben tener sus características. No es que un ecografista me va a describir paciente con un nódulo de 2 centímetros de diámetro en el lóbulo tiroideo izquierdo, tercio medio, de consistencia blanda. Eso lo puedo describir yo mediante mi examen físico, porque le puedo decir al paciente mueva, degluta, examino y puedo determinar. A mí el ecografista me tiene que describir si es que encuentra microcalcificaciones, si es que hay hipoecogenicidad, si es que hay la presencia de vascularidad intranodular, si es que los márgenes del nódulo están infiltrados y si es que la forma más alta que ancha. ¿Por qué? Porque estas características son características ecográficas de malignidad. Que un nódulo sea maligno, aumentan las sospechas de malignidad, por lo tanto es un nódulo que tiene que ser estudiado mediante la biopsia aspiración con aguja fina. Pero así como me hacen la descripción de los nódulos, también me pueden hacer la descripción de los ganglios o de las adenopatías, siendo la más importante de estas descripciones la ausencia del hilio central. Paciente o ecografista que me describe que el paciente tiene ausencia de hilio graso, eso es sospechoso de metástasis ganglionar si es que tengo un nódulo tiroideo. Si es que no tengo un nódulo tiroideo y el paciente llegó por un ganglio cervical y mandé a hacerle la biopsia, pues la ausencia del hilio central me orienta a que hay una patología maligna, que puede ser propia de los ganglios como los linfomas, como puede ser una metástasis cervical. Ya la biopsia con aspiración con aguja fina me va a orientar ante qué estoy. La ecografía, mediante estas características que nosotros hemos visto, son las que me van a dar una clasificación que lo manejan los ecografistas. Esta clasificación va a ser la de T-Rex. Esto me orienta a mí a saber si es que estoy ante un nódulo benigno o ante un nódulo maligno. Nuestro punto de corte es el T-Rex 4. 4A hacia abajo son tumores benignos hasta un 10% de malignidad. 4B por encima, pues ya tengo hasta un 80% de probabilidades de malignidad. Eso es mi punto de corte. Hay otras clasificaciones donde marcan T-Rex 4C incluso, donde también ya se está pensando en que es un cáncer de tiroides de acuerdo a las características que el ecografista me está describiendo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para si yo tengo un tumor folicular, que es lo que vamos a ver ahora, que es un tumor que no puedo determinar por la biopsia, aspiración con aguja fina, si es que es benigno o maligno, pero es importante mi examen físico, que me orienta a un tumor benigno, una ecografía que me dice T-Rex 3, que me orienta a un tumor benigno, pues yo puedo seguir controlando ese paciente. En cuanto a la clasificación de T-Rex, el T-Rex 6 ya está demostrado, se han hecho los estudios, que esto corresponde a un cáncer de tiroides. Ya hay estudios tanto con anatomía patológica como la biopsia, la BAF, que corresponde a un Bethesda 6, que es lo que vamos a ver. Ya está estudiado que si a mí un ecografista me describe que tengo un nódulo tiroideo T-Rex 6, no es necesario realizar una biopsia porque ya está demostrado que ese es un cáncer de tiroides.
Obviamente, aquí en Lima nosotros tenemos los patólogos que podemos conseguirlo sin ninguna dificultad para que puedan hacer la biopsia aspiración con aguja fina. En provincia es otra la realidad. Hay lugares donde tienen solamente ecografistas y no tienen patólogos. Tengo un compañero de la universidad que vive en Tumbes y él ha conseguido un buen ecografista, porque me dice, Vero, cuando nosotros comenzamos a manejar a los pacientes mediante él, yo le digo, lo que tú te necesitas es un buen ecografista. Sí, me dice, porque no tengo patólogo aquí en Tumbes, yo tengo que mandar a los pacientes a Trujillo o, en el peor de los casos, a Lima. Entonces, un buen ecografista que haga un diagnóstico de un TRAI6, pues no necesita una biopsia, ese paciente ya tiene indicación de tratamiento quirúrgico. El otro examen, que es nuestro caballito de batalla, al igual que la ecografía, es la biopsia aspiración con aguja fina o punción aspiración con aguja fina. Así es como lo van a encontrar. Tiene una sensibilidad de 95%, pero va a depender de dos factores: de la habilidad del médico para obtener las muestras y de la experiencia del anatomopatólogo para leer la muestra. La habilidad va a estar dada de acuerdo a la práctica. En nuestro hospital, quienes toman las muestras son los endocrinólogos, son los anatomopatólogos. En el Almenara lo toman los cirujanos de cabeza y cuello. Entonces va a depender de la práctica que tiene el personal para tomar la muestra, además del que va a leer la muestra. La clasificación de Bethesda se comienza a utilizar a partir del 2010. En el 2010, en Estados Unidos, en la ciudad de Bethesda, es donde se reúnen y comienza a tomar mayor impulso esta clasificación, y es desde esa fecha cuando nosotros comenzamos a utilizarla. Va del 1 al 6, donde 1 no es diagnóstico, no es una buena muestra, muestra insuficiente y se debe repetir la punción, con un riesgo de malignidad de 1 a 4%. El Bethesda 2 es un tumor benigno con menos del 1% de malignidad. ¿Y qué hago? Hago seguimiento a este paciente. El Bethesda 3 es una atipia celular con un 5 a 10% de probabilidad de malignidad y debo repetir la punción. ¿Cuándo repito la punción? Generalmente a los 3 meses de haber hecho la primera punción. Ya hay la diferencia entre el Bethesda 3 y Bethesda 1. El Bethesda 1 muestra insuficiente, pues se repite la punción inmediatamente. En el Bethesda 3, pues después de 3 meses. Como les decía, el Bethesda 4 es sospechoso de neoplasia folicular. Lamentablemente, por la aguja, yo no puedo hacer un diagnóstico porque necesito evaluar la cápsula y se necesita evaluar los vasos sanguíneos, que mediante la aguja no se puede ver. Felizmente, los exámenes auxiliares, la ecografía, el examen clínico, la elastonografía, que lo hacen algunas máquinas de ecografía, nos hace pensar en que estamos ante un tumor benigno, pues podemos hacer un seguimiento del paciente. Pero si a mí me reportan un Bethesda 4 con una ecografía que me dice TRAI5 y mi examen físico también me orienta a que es un cáncer, pues es un paciente que debo entrar a sala de operaciones. Lo mínimo que hago es una hemitiroidectomía y lo puedo mandar a congelación. Si en congelación me dice que es benigno, pues ahí se acaba la cirugía. Si en congelación me dice que es maligno, completo la tiroidectomía. Esos conceptos de qué operar, cómo operar, también son conceptos que se van debatiendo de acuerdo a cada paciente, a lo que encontramos y las características del entorno también del paciente. La clasificación de Bethesda 5 es sospechoso de malignidad. Yo ya debo entrar a sala de operaciones con este paciente, le puedo hacer una congelación en el momento, o ya cuando nosotros vamos entrando, vamos viendo las características del tumor, que está comprometiendo músculo, que tiene su dureza, el color que tiene, ya nos orienta que es un cáncer, pues muchas veces podemos hacer la resección completa de la tiroides. A veces entramos con un Bethesda 5 y encontramos ganglios peritraqueales, pues eso es un cáncer. Yo puedo encontrar ganglios en una tiroiditis de Hashimoto, pero son ganglios inflamatorios, tienen otras características. Cuando nosotros pensamos que es un cáncer, pues estos ganglios son duros. También me hacen pensar en que estoy ante un cáncer, pues puedo hacer una tiroidectomía total. Y cuando tengo un Bethesda 6, que ya es demostrado que es un cáncer,
en un 99%, siempre son exámenes auxiliares, siempre existe el riesgo de error. Al mejor patólogo se le puede tener ese error. Yo entro con un Bethesda 6, que le corresponde hacerle una tiroidectomía total, hago la cirugía y después el patólogo me reporta que era un bocio macrofolicular, supongamos, con calcificaciones gruesas, o sea, no era un cáncer. ¿Y qué le digo al paciente? Si yo lo operé por un cáncer de tiroides. Entonces, estos son exámenes auxiliares, estos exámenes me orientan a que tiene malignidad. Mi examen físico también me dice que probablemente es un cáncer, y la ecografía también me está orientando con un Bethesda 2, con un T-RAIS 4B, con un T-RAIS 4C, con un T-RAIS 5, me orienta que es un cáncer, pues se está manejando según todos los protocolos que se han hecho, y el último resultado lo va a tener el anatomopatólogo cuando tenga la tiroides para su estudio. Para disminuir los riesgos se hizo esta BAF con guía ecográfica. Así vemos la zona sospechosa de malignidad y se dirige la aguja hacia ese lugar. La tomografía, la resonancia, como les vuelvo a decir, no son exámenes de elección de inicio, salvo que el paciente tenga un examen físico donde no palpo el borde inferior. Yo puedo tomar una tomografía para poder ver hasta dónde llega ese tumor. Si yo tengo un paciente que clínicamente es un cáncer que no se mueve a la hora de decirle degluta, pues también es un paciente que necesito ver hasta dónde llega la extensión de la enfermedad. Ahí sí me es útil más una tomografía, que es lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, que una tomografía, que una resonancia. Las tomografías me detectan ganglios, sí, me detectan ganglios, detectan nódulos en la tiroides también, pero los exámenes, la ecografía es un examen que me va a dar mejor descripción que las tomografías. Generalmente en pacientes que han sido operados por algún cáncer, supongamos algún cáncer de colon, estos pacientes vienen en controles periódicos por oncología médica, les hacen todo un examen de control tomográfico, encuentran un nódulo en la tiroides, no lo derivan y nosotros comenzamos con nuestra BAF con guía ecográfica. Pero ya desde la condición de tener un cáncer previo, paciente con nódulo tiroideo es candidato a cirugía. Si es un segundo primario, es un cáncer de tiroides, pues una tiroidectomía total, pero si nos sale un tumor benigno, lo mínimo que hacemos es una hemitiroidectomía, si es que solo tiene el nódulo en un lado. Aquí vemos una tomografía que nos orienta el tamaño de la enfermedad, la extensión hasta dónde va, bordes bien delimitados, superficie homogénea. Esto es un bocio. En cambio aquí tenemos las microcalcificaciones, bordes que no están bien delimitados, pues nos orienta más a un cáncer de tiroides. Ahí sí me sirve para ver la extensión de la enfermedad. Aquí tenemos un paciente que ingresa por la emergencia con dificultad respiratoria, lo que pasa a shock trauma. Lo primero que hacen es intubar al paciente, asegurar la vía aérea. Posteriormente se le piden los exámenes auxiliares y vemos este gran tumor dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo que está endotorácico. Estos son bocios sumergidos, bocios que van creciendo, que no causan mayor sintomatología, hasta cuando comienzan a presentar el distrés respiratorio, ingresan por la emergencia. Esto es un tumor benigno, esto no es un tumor maligno, por los bordes bien definidos, por las características, y además que se le hizo una biopsia en el cual nos demostraba que era un bocio. Son patologías en las cuales debemos entrar con cirugía de tórax para que ellos hagan el abordaje y nosotros hacemos la resección. El PET scan. El PET scan es otro de los exámenes auxiliares que nosotros podemos utilizar. No es un examen útil para hacer diagnóstico de cáncer de tiroides. Para mí es suficiente mi examen físico, pedir mi BAC con guía ecográfica y con eso yo hago mi examen de cáncer de tiroides. El PET scan, si yo le pido a un paciente, obviamente va a marcar concentración de producto, en este caso de la fructosa que se utiliza. A nivel del tumor es donde va a haber mayor consumo, ahí es donde se va a ver, pero no es un examen para diagnóstico.
Sí me es útil el PET scan en pacientes operados de cáncer de tiroides en el cual tengo que hacer seguimiento, tanto en el cáncer diferenciado de tiroides como en el carcinoma medular de tiroides. Sí me sirve el PET scan para el seguimiento de paciente de cáncer de tiroides. Ahí vemos cómo marca, está captando, pero les vuelvo a decir, no es un examen que se solicita para hacer diagnóstico. Este es el otro examen que yo les decía, la nasofibroscopía. Me sirve para poder evaluar la movilidad de las cuerdas vocales. Si yo tengo un paciente con nódulo tiroideo, debería hacerle una nasofibroscopía. Ahí vemos cómo se va a mover ambas cuerdas vocales. Útil para la evaluación prequirúrgica de todo paciente con nódulo tiroideo. En nuestro servicio tenemos nosotros el consultorio aparte de nasofibroscopía, salen con una orden para que se hagan la nasofibroscopía. En el INEN tienen los 3 equipos de nasofibroscopio en el momento, donde ellos, pacientes con nódulo tiroideo, en el momento hacen el examen y pueden visualizar cuerdas vocales. ¿Qué es lo ideal? Porque si yo tengo ya una parálisis de una cuerda vocal con un nódulo tiroideo, pues lo primero que puedo pensar es que se debe a un cáncer de tiroides que está invadiendo el nervio laringio recurrente. Y tengo que tener cuidado al acto quirúrgico porque puedo lesionar el otro nervio, el paciente me hace una parálisis de ambas cuerdas vocales y si las hace en aducción, o sea que están cerradas, no tiene por dónde respirar, yo tengo que terminar haciendo una traqueostomía de emergencia en recuperación. Entonces, es importante evaluar también al paciente previo a la cirugía para poder saber cuáles son las complicaciones que podría tener. Una vez que yo he hecho mi evaluación de paciente, le he pedido su biopsia con guía ecográfica, si fue necesario su nasofibroscopía, pues cuando tengo sospecha de cáncer, con difonía, cuando tengo paciente que le he indicado una endoscopía alta o he solicitado una tomografía, dependiendo qué es lo que encontré en mi examen. ¿Cuándo opero? A todos los pacientes voy a operar. A mí me encanta operar, yo soy cirujano, soy feliz estando en sala de operaciones, pero no todo paciente se opera. Para eso hay ciertos criterios que debemos nosotros seguir. Si yo tengo un paciente con un bocio tiroideo, con un Bethesda 2, que hemos dicho que es un tumor benigno, ¿cuándo opero? Lo opero cuando el tumor, el nódulo, mide más de 3 centímetros. Cuando tiene molestias, ¿cuáles son las molestias? Atoros. Los pacientes respiran, doctora, no es que no pueda comer, sino que me atoro. Y cuando, pues, estéticamente se vea mal. Aquí vemos un bocio multinodular que mide más de 3 centímetros, que estéticamente se ve mal. Solo habría que preguntarle a la paciente si es que tiene alguna otra molestia. Esas son mis indicaciones quirúrgicas. Ojo. Doctora, y si el nódulo tiene menos de 3 centímetros, pues ¿qué hago? Voy a hacer un seguimiento del paciente. ¿Cómo voy a seguir a este paciente? Mediante ecografía cada 6 meses y mediante una nueva biopsia cada 2 años. Pero cada 2 años, siempre y cuando la ecografía siga manteniendo las mismas características. Siempre y cuando la ecografía me diga que es un Treg 2, por ejemplo, o siempre y cuando la ecografía me diga que es un Treg 3. Si yo veo que siguen esas características, pues pido mi nueva biopsia en 2 años. Pero si en la ecografía veo que el nódulo cambió de características, pues pasó a un Treg 4B o a un Treg 5, pues pido una nueva biopsia con aguja fina para poder determinar qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso les decía, no todo, pero me llega un paciente con un nódulo de 1 centímetro de diámetro, pues lo devuelvo a endocrinología, que le hagan sus ecografías cada 6 meses, si no han cambiado de características, que le hagan su biopsia después de 2 años y así vamos controlando nosotros a los pacientes. ¿Cuándo más opero?
cuando tengo un paciente con hipertiroidismo refractario a tratamiento médico. Ya le dieron todo lo que pudieron darle y le dieron yodo radioactivo, no hubo mejoría, el paciente continúa con el hipertiroidismo, pues tiene indicación quirúrgica. También hemos operado a pacientes que son alérgicos al tiamazol, por lo tanto no tienen que darles tratamiento, pues hemos tenido que hacerle la tiroidectomía total. En el hipertiroidismo hay otra consideración que muchas veces vienen asociado a la oftalmopatía distiroidea. Esos pacientes también tienen indicación de tiroidectomía total en un primer instancia o pueden tener osteotomías a nivel de órbita. ¿Cuándo más opero? Cuando tengo bocios gigantes, como habíamos visto con el señor, que tiene una compresión traqueal por el tamaño del tumor, más no porque estamos ante un cáncer. Y cuando la indicación de cáncer, pues obviamente tiene la indicación quirúrgica. Yo un cáncer lo opero, pero va a depender del tipo de cáncer ante el cual está desarrollando el paciente. A grandes incisiones, grandes cirujanos, es lo que nos decían nuestros maestros. Obviamente este es un bocio gigante, no va a salir por una incisión pequeña, pero la tendencia actualmente es a no dejar cicatriz. Ya se están viendo algunos procedimientos como la radiofrecuencia, que sé que hay una doctora que lo está aplicando en el Hospital Cayetano Heredia, por lo menos están ya en todos los trámites para comenzar a aplicarlo, que consiste en pasar, digamos, electricidad a nivel del nódulo, lo quemo, lo ubico mediante ecografía, lo quemo y eso en un año más o menos me va a dar una progresión de la enfermedad o proyección. Si es que disminuyó, si es que se mantiene el mismo tamaño o tal vez aumentó. La idea es de que se reduzcan a su mínima expresión y yo ya no tengo que operar al paciente. Generalmente es para pacientes con tumores benignos o con microcarcinomas que podrían ir muy bien con este tipo de tratamiento. Pero ojo, no es una respuesta inmediata, es una respuesta que la voy a tener por lo menos en un año, siendo yo lo practicaría en pacientes con tumores benignos. No me arriesgaría todavía con lo otro. Eso solamente el tiempo nos va a decir. Ya hay casuística que se está viendo de Colombia, que hay buenos resultados y eso es la tendencia a lo que se va a dar, a no dejar cicatrices. ¿Qué otra alternativa tengo para no dejar cicatriz? Pues hacer cirugía endoscópica. ¿Por dónde se aborda? Se aborda a nivel del vestíbulo inferior, se llega hacia la tiroides, así igual como cuando hacen la laparoscopía endoscópica, se ingresa su gas para poder tener el espacio y se hace la resección. ¿Por dónde más se puede abordar? Se aborda por las axilas, se aborda por los pezones mamarios, entonces no se dejan las cicatrices a nivel del cuello, sino se van hacia otras zonas donde no estén expuestas. Esa es la tendencia que se tiene. En nuestro hospital nosotros seguimos haciendo cirugía a cielo abierto. Este es un paciente con un gran bocio, paciente que llegó al 2 de mayo, no es de nuestro hospital. El doctor Saavedra tuvo la cortesía de ceder la fotografía y vemos que, ¿por qué es un bocio? Porque no tengo infiltración de piel, no tengo características ectoscópicas que me digan que sea un cáncer. Me falta palpar, es solamente una imagen. A la palpación, pues es un tumor blando, es un tumor que se mueve a pesar del gran tamaño, algo se mueve a la hora de deglutir. Este paciente tiene indicación quirúrgica porque es una orbitopatía distiroidea. A este paciente la primera opción después del tratamiento que se le da con radioterapia, incluso no hay mejoría, pues se le está indicado primero la tiroidectomía. Este paciente es en el PO1 después de la cirugía y donde se vio que había una disminución del tejido o del contenido de la órbita. Eso se tiene que estabilizar y evaluar en el transcurso del tiempo y si no hay mejoría por completo, pues se hacen osteotomías a nivel de la pared media de la órbita y del piso de la órbita con la idea que el contenido orbitario salga por ahí y el paciente pueda ocluir el ojo, cerrar ambos párpados y poder cuidar su córnea.
Esto es un abordaje de un bocio mediante una esternotomía. Entramos con cirugía de tórax, ellos nos hacen el abordaje y nosotros realizamos la tiroidectomía. Doctora, ¿pero por qué si están abriendo tórax no lo saca tórax? Porque los pedículos de la tiroides están a nivel del cuello. Ahí es donde se van a irrigar y ahí es donde nosotros cortamos. A veces entramos por unos bocios gigantes, cortamos la irrigación, encima se deshidratan y terminan siendo más chiquitos de lo que eran inicialmente. Y solemos hacer la broma que por eso hemos entrado, pero no. Cuando son tumores grandes, así como este, que son endotorácicos, necesitamos una evaluación previa con tomografía para ver hasta dónde llega el tumor, si es que va a salir a nivel de cuello, porque yo hago una hiperextensión y todo se levanta, o voy a necesitar el apoyo de cirugía de tórax. Aquí vemos una tomografía, un tumor en la tiroides en el lado izquierdo que me está desviando la tráquea. Y esto me sirve también para poder decirle al anestesiólogo que lo más probable es que no va a encontrar la tráquea central, sino va a estar desviada hacia el lado derecho en este caso. Muy bien, esas son nuestras indicaciones quirúrgicas de tumores benignos. En el cáncer de tiroides también tiene la indicación quirúrgica, pero vamos a verlo de acuerdo a los tipos de cáncer que vamos a tener. En la población general representa el 1.5% de todos los cánceres y el 33% en cirugía de cabeza y cuello. Como yo les decía, nuestra patología más frecuente que vemos es el cáncer de piel. Reportes es primera frecuencia, cáncer de piel, segundo, cáncer de laringe y tercero, cáncer de tiroides. Así es como se reportan las estadísticas del cáncer de cirugía de cabeza y cuello. Por consulta, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos primero cáncer de piel, vemos tiroides y los casos de cáncer de laringe han disminuido porque vamos a verlo más adelante cuando hagamos la clase. En Estados Unidos se diagnostican anualmente unos 100.000 nuevos casos y el 12% fallece por esta causa. En el Perú, al 2013, había un promedio de cerca de 500 casos nuevos a nivel anual. Eso era lo que nosotros teníamos al 2013. El nódulo tiroideo es la manifestación clínica más importante del cáncer de la glándula tiroidea. Esto puede variar en personas jóvenes, en niños y adolescentes o adultos jóvenes pueden debutar con ganglios patológicos. Los pacientes vienen por los ganglios y en el examen físico es donde se encuentran los nódulos tiroideos. Pero la manifestación clínica más importante del cáncer es el nódulo tiroideo. En una ecografía en la población adulta sana y en las necropsias se encontraron entre el 30 y 40% de los nódulos tiroideos, ya lo habíamos visto, pero que incluso en un 15% eran neoplasias malignas. ¿Por qué no llegaron a desarrollarse? No lo sabemos. No hay una teoría exacta que nos diga, a ti te ha dado cáncer de tiroides porque tú has estado irradiado previamente. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la etiología precisa. Los cánceres diferenciados de tiroides son los más frecuentes, tienen baja mortalidad y buen pronóstico, a diferencia de los indiferenciados. Para eso podemos ya dividir nosotros a nuestro cáncer de tiroides en cáncer diferenciado de tiroides, carcinoma papilar, carcinoma folicular y los indiferenciados, carcinoma medular, carcinoma anaplásico. Estas estadísticas son propias de nuestro servicio. Eso es como se presentan en nuestro hospital. Difieren levemente de las que dice la literatura, pero esto es lo que nosotros vemos. Dentro de los otros tipos de cáncer de tiroides tenemos los linfomas y en algunos casos hemos visto sarcomas. Muy pocos, pero sí. Los más frecuentes es el carcinoma papilar de tiroides. Así es como nosotros colocamos a nuestro paciente en sala de operaciones. Colocamos un rodete que va debajo de los hombros para hiperextender el cuello.
Por eso que cuando nosotros examinamos al paciente con un bocio, por ejemplo, que no logramos palpar el borde inferior, solicitamos la tomografía. Si la tomografía, el nódulo está en el mediastino superior, pues con una buena hiperextensión es suficiente para ascender la tiroides y él sale por cuello sin intervención del cirujano de tórax. Para eso son nuestros exámenes auxiliares, para ayudarnos a determinar si es que va a necesitar el ingreso de un cirujano de tórax en el caso de un bocio endotorácico o cuando tengo un tumor maligno, también que sea endotorácico. Como todo cáncer, nosotros debemos tener una clasificación. En este caso va a ser el TNM. El T en relación al tamaño, el N por la presencia de ganglios comprometidos y el M la metástasis a distancia. Esta clasificación se va a dar para todo tipo de cáncer. Cáncer diferenciado, cáncer indiferenciado, ya sea el carcinoma medular o el carcinoma anaplásico de tiroides, como vamos a ver. Pero en el caso de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, hablamos del carcinoma papilar o el carcinoma folicular, podemos hacer una diferenciación basado en nuestro TNM que se aplica para todo cáncer de tiroides. Podemos hacer nosotros nuestra diferenciación. Un corte, menores de 55 años, mayores de 55 años. En los menores solo hay dos estadios clínicos, estadio clínico 1, estadio clínico 2, cuya diferencia va a ser la metástasis a distancia. Si el paciente tiene metástasis a distancia, estadio 2. Si no hay metástasis a distancia, menores de 55 años, estadio clínico 1. En cambio, para mayores de 55 años sí tengo los 4 estadios clínicos, dependiendo del tamaño de la metástasis ganglionar y de la metástasis a distancia que puede tener el paciente. También aplica esta clasificación para los carcinomas medulares de tiroides. Aquí vamos a ver una nasofibroscopía, donde tenemos un paciente con una disfonía, se escucha la voz del paciente, pero además vemos parálisis de cuerdas vocales. Apenas se logran movilizar, más marcada está la del lado izquierdo. Ojo, nuestro equipo de nasofibroscopía, las imágenes las tienen invertidas. Todo lo derecho mío es izquierdo del paciente y lo izquierdo mío es derecho del paciente. ¿Ok? Entonces, estos son los exámenes que deberíamos hacerlo antes de poder evaluar al paciente. En cuanto al cáncer de tiroides, el carcinoma diferenciado de tiroides, el carcinoma papilar, es el cáncer más frecuente que se presenta entre un 60 a 80% de los casos. Tiene diseminación linfática, como yo les digo, en las personas jóvenes, en los niños, tienden a debutar por la presencia de ganglios, es que ellos acuden a la consulta y en el examen es donde se encuentran los nódulos tiroideos. Por eso que cuando yo tengo un paciente en el cual yo sospecho de cáncer, tengo que examinar también los ganglios, presencia o tal vez describo la ausencia de ganglios palpables. Por lo tanto, al tener diseminación linfática, pues puedo tener metástasis ganglionar. Los pacientes tienen una buena sobrevida y el diagnóstico lo puedo hacer por biopsia aspiración con aguja fina. Aquí vemos una tiroides normal con su coloide, los folículos, y aquí vamos a determinar las irregularidades de la membrana, los tipos de células que me van a poder hacer un diagnóstico de un carcinoma papilar de tiroides. Este es un paciente varón que en época de pandemia comienza con una disfonía, papá de colega. No se escucha, doctora. ¿No se escucha? No. ¿Ahí sí? Doctora. No, no, doctora, no se escucha. A ver, un momento. Si lo puede volver a compartir, doctora, le va a Sí, salir una opción para el sí. audio. Supuestamente lo había puesto. Papá, A ver ahí. tienes molestias.
¿Tienes alguna molestia? Ahora sí, doctora, perfecto. ¿Qué Ok. molestias tienes? El dolor de garganta y la fonía, que ahora se me está aclarando un poco más. Ya. ¿Te duele para comer? Para comer no me duele. Hay momentos que me duele cuando hago mucho ejercicio, cuando ando mucho. Ya. ¿Y haces todos los días ese ejercicio o a Sí, veces? todos los días. Como ustedes pueden escuchar ahí, el paciente cada vez que está hablando manifiesta la disfonía. Nosotros podemos escuchar la disfonía. El paciente en época de pandemia presenta esta disfonía que la hija es colega, lo lleva a su centro de trabajo. Como vemos, es un paciente con cuello corto, obeso, es un paciente pues que a la hora de que nosotros examinamos, a mí me llega la consulta, yo examino y logro palpar que algo se proyecta del mediastino superior en el lóbulo derecho. Es lo único que logro palpar, o sea, si yo le palpo normal, no se palpaba nada, pero a la hora de solicitarle al paciente degluta, ahí es donde me empuja una masa que viene del mediastino. Al paciente se le hace la nasofibroscopía. Si usted se pone duro, le cierra el pase al doctor. Muy bien. A ver, señor, diga y seguido. De nuevo. Ahí ven que tiene la disfonía y además se ve la parálisis de la cuerda vocal derecha. Esta cuerda no se mueve, esta es la cuerda que sí se mueve. Esta cuerda está paralizada en aducción, cerca a la línea media. Puedo tenerlo paramediana, como puedo tenerla abierta, que es abducción, que sería abierta. Se le hace las tomografías respectivas a este paciente. Ojo, antes de olvidarme. Todos los videos que yo les he pasado y las fotos que paso son con autorización de los pacientes. A los pacientes se les pide previa autorización para no tener conflictos de intereses e incluso las imágenes. Paciente con tumor en el lóbulo derecho, pero que está más posterior, que se encuentra más hacia la parte posterior. En este caso, el paciente vemos que puede comprometer la fascia prevertebral. Para poder operar a un paciente de tiroides va a depender del estadio clínico que tiene, pero también va a depender de criterios de resecabilidad. Cuando yo no opero a un paciente, cuando me compromete la fascia prevertebral, cuando está comprometiendo los grandes vasos, cuando me envuelve a la carótida en 180 grados, ya tengo un criterio de irresecabilidad, o cuando me está comprometiendo los vasos mediastinales. Esos son criterios de resecabilidad en los cuales no voy a sacar toda la enfermedad, voy a dejar enfermedad, por lo tanto no opero al paciente con cáncer de tiroides. Aquí, por la cercanía del compromiso de la fascia prevertebral, se le pidió a este paciente una resonancia. Se vio que no había compromiso y se le hizo la tiroidectomía total y pasa posteriormente al tratamiento con yodo. La tasa de supervivencia a los 5 años en un cáncer de papilar de tiroides es muy buena. Es más, nosotros no hablamos tanto ahora de tasa de supervivencia, sino hablamos de pacientes que van a tener recurrencia de la enfermedad, porque tienen muy buena sobrevida. Casi 100% en estadio clínico 1, estadio clínico 2. Doctora, usted dijo que menores de 55 años solo habían 2 estadios clínicos. Sí, efectivamente. Por lo tanto, tienen muy buena respuesta al tratamiento. Estos pacientes tienen buena tasa de sobrevida. Ahora vemos quiénes va a recurrir la enfermedad. Y eso va a depender del tipo histológico que tiene el cáncer papilar de tiroides. Esto tenemos cerca de 16 subtipos. La variedad clásica y la folicular son las que menos recurren. La variedad de células altas es el que me va a tener, yo tengo que tener mayor control en estos pacientes porque tiende a volver la enfermedad, ya sea en el lecho tiroideo o ya sea con compromiso de los ganglios.
Como habíamos visto, estábamos nosotros conversando con alguno de sus compañeros, los ganglios son importantes para poder determinar dónde es que yo voy a encontrar la metástasis ganglionares. No es que yo tenga un cáncer de tiroides y voy a encontrar un nódulo en el grupo 1B. Lo puedo encontrar, pero no es lo usual, no es lo común. Más común es encontrarlos en el grupo 4, grupo 3, grupo 2 o incluso en el grupo 6, que son los paratraqueales. Muy bien, y eso va a depender también del tratamiento que yo les voy a dar. Tengo que evaluar si el paciente solo está comprometido la tiroides, me salió positivo, o tengo la presencia de algún ganglio que está comprometido. Supongamos, acá tengo el ganglio, le hago la biopsia y si la biopsia fue positiva, pues tengo que darle tratamiento también al cuello. Si la biopsia es negativa, no hago nada con ese cuello, solamente controles. El otro tipo de carcinoma diferenciado es el carcinoma folicular, que se presenta en un 15 a 20% de los casos. Tiene diseminación hemática además de linfática. Por lo tanto, puede encontrar metástasis a pulmón, a hígado, a hueso y metástasis ganglionares. Tiene buena sobrevida y su diagnóstico es anatomopatológico. No puedo hacer un examen con biopsia con aguja fina. Lamentablemente no me sirve mucho porque para poder hacer el diagnóstico tengo que evaluar si es que hay invasión de cápsula, que no se puede hacer por la aguja, pero además tengo que ver los vasos sanguíneos, porque si en un vaso sanguíneo yo encuentro una célula tiroidea, pues eso es un cáncer folicular de tiroides. No se puede evaluar mediante la biopsia aspiración con aguja fina, por eso el diagnóstico de cáncer folicular de tiroides pues es anatomopatológico, salvo que tenga las características como vamos a ver ahora. Pacientes igual, carcinoma diferenciado, menores de 55 años, mayores de 55 años, menores de 55, solo 2 estadios clínicos, mayores de 55, tengo los 4 estadios clínicos, tiene muy buena sobrevida. Pero a diferencia del cáncer papilar de tiroides, en estadio 3, estadio 4, es menor la tasa de supervivencia a los 5 años. Este es un paciente varón sobre los 80 años que ingresa con una fractura a nivel de fémur y ingresa por dolor. El paciente es traído a la emergencia, se le hacen los exámenes correspondientes y se encuentra un nódulo tiroideo compatible con un carcinoma folicular. ¿Por qué folicular? ¿Por qué no papilar? Porque dentro de los exámenes se encuentra que hay metástasis ósea, se encuentra que hay metástasis pulmonar y eso es lo que nos hace pensar en que estamos ante un carcinoma folicular de tiroides. El paciente va a junta médica, se decide tratamiento médico, primero quirúrgico de la fractura, posteriormente tratamiento de la cirugía y continuar con tratamiento con yodo radioactivo. La familia solo acepta el tratamiento de la fractura y el paciente es dado de alta a pesar de que pedíamos tratamiento quirúrgico. Nosotros sugerimos el tratamiento, pero no podemos obligar a los pacientes a que se sometan a la cirugía. Ya cuando hablamos del carcinoma medular, hablamos de un carcinoma indiferenciado. Ya es un paciente con un cáncer que no tiene un comportamiento como el carcinoma papilar, como el carcinoma folicular, que tienen buen pronóstico en menores de 55 años, en casi 100%. El carcinoma medular ya es un carcinoma indiferenciado, se presenta en un 3 a 6% de los casos. No es de las células foliculares, sino de las células C o de las células parafoliculares. Tiene diseminación linfática como hemática, regular sobrevida. Su marcador tumoral sería la calcitonina. En el caso de carcinoma diferenciado de tiroides, los marcadores post cirugía que los vamos a hacer, con el cual vamos a hacer el seguimiento de los pacientes, es la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. En el caso del carcinoma medular de tiroides es la calcitonina.
Se presenta de manera esporádica en un 80% y un 20% hereditario. Por eso que nosotros cuando hacemos nuestras anamnesis tenemos que preguntar antecedentes familiares de cáncer. Pero también pueden venir asociados a una neoplasia endocrino múltiple, a un NEM2. Estos, si yo tengo un paciente con un cáncer medular de tiroides, tengo que descartar que no venga asociado a un NEM2 porque primero tengo que descartar que no tenga un feocromocitoma, porque esto es lo primero que se tendría que operar. ¿Ok? Primero se operaría el feocromocitoma y después se hace la cirugía del carcinoma medular de tiroides porque el paciente se me puede morir en sala de operaciones. No es de las células foliculares, que son las que producen la tiroglobulina, sino de las células C o células parafoliculares que van a producir la calcitonina. La característica en la tiroides es que estas células se encuentran en mayor concentración en los lóbulos superiores. Por eso que cuando nosotros hablamos de un carcinoma medular de tiroides, pues generalmente el nódulo está localizado en el polo superior, ya sea derecho, ya sea izquierdo. Cuando al examen físico nosotros encontramos un nódulo en polo superior, ojo, podría tratarse de un carcinoma medular de tiroides. Ya la sobrevida de estos pacientes es menor. En un estadio 1 es casi 100%, en un estadio 4 es del 28%. Lo que sí hemos visto que nosotros encontramos a los pacientes generalmente en un estadio clínico 3, en un estadio clínico 4, pero cuando son sometidos a tratamiento quirúrgico, estos pacientes tienden a volver la enfermedad a los 5 años. Pacientes que son operados a los 5 años se nota un aumento de la calcitonina y tienen nuevamente enfermedad, que tienen que estar en sala de operaciones. ¿Cómo es el tratamiento del paciente con cáncer medular de tiroides? Cuando habíamos visto el cáncer diferenciado, yo les dije de que hago una tiroidectomía total porque tengo que sacar la tiroides, que es lo más común. Lo que está fuera de eso común lo dejamos ya para los especialistas. Pero lo más común, paciente con cáncer diferenciado de tiroides, tiroidectomía total. Si tengo un ganglio positivo, pues hago mi disección del cuello del lado derecho, supongamos. Si tengo del otro lado, pues positivo, hago disección del cuello del lado comprometido. Si solo el nódulo está en la tiroides y cuello negativo, solo hago mi tiroidectomía total. Hasta ahí no hay problema. En cambio, en el carcinoma medular de tiroides, lo mínimo que hago es tiroidectomía total más disección cervical del grupo 6. ¿Cuál es el grupo 6? Pues el que va desde el hueso ioides, músculo esternocleidomastoideo de un lado, músculo esternocleidomastoideo de otro lado, hasta la escotadura del esternón. Toda esa grasa, además de la tiroides, la tengo que sacar, ¿ok? Eso es lo mínimo que yo hago con un cáncer medular de tiroides. Pero en el carcinoma medular de tiroides es importante calcitonina. El valor de la calcitonina es importante. Lo normal es hasta 10 microgramos por mililitro. Eso es lo normal que voy a tener. Obviamente, cuando tengo un cáncer medular de tiroides, debo tener un aumento de la calcitonina para poder pensar en que es un carcinoma medular. Bien, doctora, pero usted está diciendo que tiene lo mínimo que se hace es una tiroidectomía más disección del grupo 6. Sí. Si tengo ganglio positivo, una VAP que me sale positiva, pues yo tengo que darle cirugía al cuello también, o sea, una disección cervical de grupo 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Hasta ahí vamos casi igual que el tumor, que el cáncer diferenciado. ¿Dónde es que viene la diferencia? En que si yo tengo una calcitonina de 200, yo tengo que hacer tiroidectomía total más disección del grupo 6. Además, hago disección de cuello, tanto derecho como izquierdo, así tenga una BAF, o sea, o tenga cuello negativo, ya sea mediante BAF
o con ecografía negativa de cuello. Esa es la diferencia. El que me va a marcar cuál es la enfermedad que voy a hacer es el valor de la calcitonina. Generalmente, cuando nosotros encontramos un carcinoma medular de tiroides, lo encontramos por encima de 500, con 700. Cuando tiene un valor por encima de 1500, ese paciente tiene metástasis a distancia. Entonces, si yo les hago una pregunta, diga usted cuál es el marcador que me va a determinar el tipo de cirugía en cáncer medular de tiroides, calcitonina por encima de 200 picogramos por mililitro. El otro tipo de carcinoma es el carcinoma anaplásico. Este se presenta felizmente en un 6% de los casos. Tiene diferentes tamaños celulares, es muy agresivo, muy infiltrativo, tiene pésima sobrevida. Todavía está descrito que son entre 4 a 6 meses de sobrevida después de haber hecho el diagnóstico, y todos los pacientes van a estadio clínico 4. Entonces, carcinoma anaplásico de tiroides, nosotros no operamos. Aquí vemos una foto de un paciente con un cáncer anaplásico en el cual se ve infiltración de piel. Esto me hace pensar en que es un cáncer de tiroides. Ojo, es un cáncer de tiroides. La descripción, el relato de la enfermedad, mala biopsia, mala ecografía, me va a dar el diagnóstico probable, en este caso un carcinoma anaplásico. No opero al paciente porque yo lo opero y al mes va a tener el doble del volumen del cual entró. Es un cáncer muy agresivo, es un cáncer que crece rápidamente, y lo que yo le podría ofrecer a este paciente es una traqueostomía para asegurar la vía aérea, básicamente. Esta es una paciente que llegó derivada del Hospital Cayim con el diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides por biopsia y con una calcitonina de 1. Entonces, o la biopsia está equivocada o laboratorio se ha equivocado. Se repiten los exámenes al examen físico, masa dura, pétrea, que no se mueve, dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo, que me hace pensar en que estamos ante un carcinoma anaplásico. Primero porque el examen físico me hace pensar en eso, el crecimiento rápido, y segundo porque la calcitonina pues estaba en 1. Pido nuevamente una biopsia y pido valor nuevos de calcitonina. La calcitonina seguía saliendo en 1 y la biopsia me sale carcinoma anaplásico de tiroides e incluso del conglomerado ganglionar del lado izquierdo, pues metástasis por carcinoma anaplásico de tiroides. A la paciente la mando a radioterapia para tratamiento paliativo, más no para curativo, porque lamentablemente hasta el momento no tenemos nada que ofrecerles a los pacientes. Los tratamientos de inmunoterapia, lo que apuntan estos tratamientos de inmunoterapia es a por lo menos alargar el tiempo de sobrevida de estos pacientes a 2 años, pero no a curarlos. Entonces, es un cáncer muy agresivo que no ofrecemos nada más que una traqueostomía. Este es un paciente con un cáncer de tiroides que infiltra piel. Es un carcinoma papilar, tenemos que hacer la resección radical y rotamos colgajos para poder cubrir la piel. Hay factores de pronóstico de la enfermedad, la edad, metástasis a distancia, tamaño del tumor, invasión extratiroidea, grado histológico y resecabilidad. Esos son factores estáticos. Todas estas clasificaciones son factores estáticos. A partir del 2010 y el 2016 es cuando se comienza a hacer una clasificación dinámica. El paciente pasa de un bajo grado a un alto grado dependiendo sus controles. ¿Y cuáles son los controles? Como yo les dije, carcinoma diferenciado de tiroides con tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina más imágenes. Y las imágenes, lo primero es la ecografía. Si la ecografía, o sea, si comienza a aumentar estos valores y la ecografía sale negativo, pues una tomografía o ahí sí un PET-CT. Ahí sí es como lo voy a hacer. En cambio, para el carcinoma medular de tiroides, pues el marcador es la calcitonina e igual con imágenes. En este caso, cuando comienza a elevarse la calcitonina, los oncólogos de frente van
al PET-CT. Paciente con nódulos tiroideos, con metástasis cervical bilateral. Nos demorábamos más o menos unas 9 horas de cirugía. Ahora se han bajado los tiempos porque las técnicas quirúrgicas y los estudios también nos dicen que no debemos ser tan agresivos con la metástasis de cáncer diferenciado de tiroides. Lo que se hacía antes en unas 9 horas, pues ahora se están haciendo en unas 5 horas. ¿Cuándo operar? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento va a ser quirúrgico para el carcinoma diferenciado de tiroides, para el carcinoma medular y para el carcinoma anaplásico. Yo solamente le voy a ofrecer una traqueostomía para asegurar mi vía aérea. Para el tratamiento, carcinoma diferenciado, como les dije, tiroidectomía total, y si tengo cuello positivo, ahí hago cirugía de cuello, ¿ok? En cambio, en el carcinoma medular es tiroidectomía total más disección central del grupo 6, y si tengo la calcitonina por encima de 200, es donde tengo que manejar ambos cuellos, así estén negativos. Yodo radioactivo, sí, para el cáncer diferenciado de tiroides, no para el carcinoma medular, porque no depende de las células foliculares. Hormonoterapia, sí, porque le he sacado la tiroides, ya no tiene quien produzca tiroides. Igual ocurre en el carcinoma medular, y en el anaplásico pues sigue funcionando su tiroides a pesar de que sea diferenciado. Radioterapia, sí, es el tratamiento complementario en carcinoma medular. Le voy a dar tratamiento en el carcinoma anaplásico, pero como paliativo, no como curativo, como un carcinoma medular. Pero también le puedo dar radioterapia a carcinoma diferenciado, sí, cuando dejo una pequeña área en la cirugía. Cuando hago mi tratamiento quirúrgico, voy a sacar el tratamiento, entonces voy a sacar el cáncer y está muy pegado al nervio, me está infiltrando el pericondrio de la tráquea, hago un shaving o lo tengo en el ángulo yúgulo subclavio, dejo una área muy pequeña de 1 centímetro, 2 centímetros, pues esos pacientes responden muy bien a la radioterapia. Muy bien, chicos, hasta aquí hacemos todo lo que es tiroides, descansamos unos 10 minutos y vemos lo que es cáncer de laringe. ¿Está bien? Sí, doctora. Ok. ¿Está bien, doctora, a la 1:42 o 1:50, doctora? Como ustedes me digan.